Grupo Interés en Cirugía. Intorax. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra actividad académica de este mes. En esta ocasión tendremos la maravillosa oportunidad de actualizarnos académicamente en todo el tema de cáncer de pulmón. En esta ocasión tendremos a dos invitados muy especiales quienes nos van a dar esta charla. Tenemos al doctor Ricardo Plazas y al doctor Marcel Quintero. Sean todos muy bienvenidos, pónganse cómodos mientras les presento a los doctores. El doctor Ricardo Plazas, él es médico especialista en medicina interna, especialista en oncología del Instituto Nacional de Cancerología. Y el doctor Marcel Quintero, él es médico, es especialista en cirugía general, especialista en cirugía del tórax y máster en oncología torácica. Actualmente también es el principal tutor del grupo de interés en cirugía general Intorax. Sean todos muy bienvenidos, doctores, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por su disposición y empezamos. Pónganse muy cómodos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Primero, pues quiero agradecerles la disposición ya acabando este año de permitir en estas reuniones, poder reunirnos como amigos, poder compartir experiencias, poder ayudarnos y sobre todo pues, poder seguir aprendiendo del tema de cáncer de pulmón y oncología torácica, porque es un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, estoy muy contento. Estamos en noviembre, es nuestro último mes. Normalmente el comité finaliza en noviembre. Y este año pues, tenemos la fortuna de que AstraZeneca nos ha apoyado esta reunión para poder compartir con ustedes algunos conceptos, tanto clínicos como quirúrgicos, de mucha importancia cáncer de pulmón. Entonces, hoy es nuestra reunión 11 este año, Ricardo, nuestro quinto año, o sea, la temporada 5, episodio 11. Y este año, pues tenemos la bendición que vamos a poder tener también episodio 2. A fin de mes nos vamos a volver a reunir para hacer la despedida de cierre del comité. Y pues me encantaría que pudiéramos activamente reunirnos. Hoy nos une nuevamente agradecer a AstraZeneca por este espacio y nos une la posibilidad de contarles novedades o puntos de interés que debemos tener que enfatizar en este grupo multidisciplinario: oncólogos, radiólogos, neumólogos, radioterapeutas, cirujanos, investigadores, porque creo que esto es un tema de que no podemos dejar de recalcarlo constantemente para que la información, preguntamos a Paula de cómo hacíamos para trabajar en el diagnóstico temprano, de detección temprana, y les decía que creo que el solo hecho de reunirnos, ser persistentes y hablar de la importancia de los estadios y tratar de que el paciente esté en el estadio que podamos ofrecer una curación, pues ahí está el primer paso. Entonces, gracias por permitirnos trabajar en eso. Y hoy pues, vamos a estar Ricardo y yo, los de siempre, los cómplices de siempre, hablando un poquito de la parte oncológica y quirúrgica. Entonces, buenas noches a todos, Ricardo. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Como dijo Marcelo, entonces vamos a hablar de parte clínica y parte quirúrgica. Vamos a ahondar un poquito en el tema que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero queremos hablar del cáncer de pulmón de célula pequeña. ¿Por qué? Porque sabemos que es una enfermedad bastante compleja, bastante agresiva y siempre es de las enfermedades de las cuales pocas veces podemos hacer el tratamiento e iniciarlo en forma temprana, porque cuando vamos a iniciar el tratamiento casi siempre el paciente está muerto. Eso es lo que queremos evitar. La idea es tratar de cambiar ese paradigma de que el cáncer de célula pequeña, como célula pequeña es igual a deterioro rápido, y eso es lo que queremos hacer. Estos son los conflictos de interés. Gracias nuevamente a AstraZeneca por patrocinar esta reunión.
y la idea es que sigamos haciendo reuniones de educación médica durante todo el año como las hemos venido haciendo. Vamos a hablar entonces de cáncer de pulmón, principalmente sobre la pequeña estadística, la clasificación que ya la conocemos, pero aclarar algunas otras cosas, y los tratamientos novedosos, entre comillas novedosos, pero para nosotros que tenemos no tanta experiencia, los oncólogos, aquí en la ciudad, con estos tratamientos, ya hay pocos pacientes, pero ya poco a poco tenemos más casuística en esta enfermedad. Y finalmente las conclusiones. Los casos estimados de cáncer en los Estados Unidos vemos que en hombres, pulmón ocupa el segundo lugar, 12%, y en mujeres exactamente igual, pero 13%. Segundo lugar, 12 y 13%. La incidencia en hombres, hablando aquí desde el año 75 hasta el año 2019, se ha dado cuenta que la incidencia ha ido descendiendo progresivamente. Eso lo hemos hablado en otras reuniones, pero en mujeres nos damos cuenta en la misma tiempo, del 75 al 2019, vemos que se incrementó solamente en la última década. Se ha venido un descenso lento, pero ha venido descenso. Las muertes por cáncer en los Estados Unidos en el año 2000, proyectadas a 2023, primero en hombres, pulmón, y primero en mujeres, pulmón, 21% y 21%. Por eso es una enfermedad tan fregada y es una enfermedad a la que más le ponemos atención, y cada día hay más estudios en los diferentes casos de pulmón, tanto pequeña como no, célula pequeña como no pequeña. Esto es unas gráficas muy bonitas con respecto a la supervivencia, las tasas de supervivencia por sexo y por su tipo de cáncer. Entonces, en la de arriba vemos mujeres con cáncer de célula no pequeña, como vemos poco, desde el año 75 hasta el año 2018, vemos como hubo una meseta hasta el año 92 que empezó poco a poco a mejorar las tasas de supervivencia con el advenimiento de todos los tratamientos nuevos que han surgido, anti-EPR, anti-ALK, anti-ROS, y el advenimiento de la inmunoterapia combinada con quimio sin combinación en cáncer de pulmón. Y en hombres exactamente igual. Pero si vemos célula pequeña, ahí sí tenemos un inconveniente, porque a pesar de que han mejorado un poquito las tasas de supervivencia, tanto en mujeres como en hombres, no es tan importante como ocurre en célula no pequeña. Provocan, esta la hemos visto estas gráficas varias veces, nuevos casos en el mundo hasta 2020, pulmón, segunda causa, y en Colombia, pulmón, quinta causa global. En cuanto al número de nuevos casos, en el 2020, pulmón, primera causa en el mundo, en cambio en Colombia, cuarta causa en el mundo, metiendo todos los hombres y mujeres de diferentes edades. Ahora bien, en mujeres específicamente, en el mundo, cáncer de pulmón, tercera causa, en Colombia no alcanzamos a ver, porque están las 5 primeras las que salen siempre en la gráfica, no aparece pulmón. Pero a nivel mundial, cuando combinamos número de casos nuevos, número de muertes por la enfermedad, un riesgo de morir en menores de menos de 75 años, o prevalencia de casos a los 5 años, nos damos cuenta que en hombres, pulmón figura de primero, en mujeres, pulmón figura de tercero, y al combinar en el segundo lugar. Eso es el mundo. Y en Colombia exactamente lo mismo. En hombres ya pulmones de cuarto, figura de cuarto, en mujeres pulmón no figura entre los 5 primeras causas, pero al combinar ambos sexos quedan en el quinto lugar. Y una cantidad de casos importante. Por esa razón, por la incidencia alta, la mortalidad alta, es que tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que hacer diagnósticos precoces y para poder instalar tratamientos tempranos. La idea es que cada día tengamos más pacientes con enfermedades curables o potencialmente curables más que tratamientos paliativos. Esta gráfica ya también la conocen, la diferencia entre los subtipos histológicos, célula no pequeña entre el 85 al 90% y célula pequeña entre el 10 al 15%, los de células no pequeñas escamosos son 30%, no escamosos un 40%, células grandes entre el 10 y 15%, adenoescamoso
poco menos del 5%, y otras variantes raras como sarcomatosis del 1%. Nos vamos a enfocar en esto, entre ese 10 y 15% de células pequeñas. En cáncer de pulmón de células pequeñas, entonces, se habla de necesidades insatisfechas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre el 10 y el 15% de los cánceres de pulmón son células pequeñas. Esta enfermedad tiene rápidas tasas de crecimiento y rápidamente hace metástasis a la distancia, que es un problema muy grave, porque sabemos que al momento del diagnóstico, un poco más del 50% de los pacientes van a tener en la clasificación una enfermedad extendida. Ya saben que es una enfermedad que ya no se va a curar, en principio. Un porcentaje bastante alto. Usualmente en pacientes de edad avanzada, y eso tiene un problema porque pues, a veces hay pacientes que no tienen estado funcional adecuado para hacer un tratamiento. Hay una sensibilidad alta a la quimioterapia con platinos, eso siempre se ha conocido, y al combinar quimioterapia con radioterapia también hay unas altas tasas de respuesta. Ahora, con nuevos tratamientos, al introducir la inmunoterapia, pues lo que vamos a tratar es que esa enfermedad limitada, que sabemos que en principio es una enfermedad que se podría curar, pero usualmente a los 2 años después de terminar el tratamiento es una enfermedad que progresa. Las tasas de supervivencia libre de progresión son más o menos de alrededor de 15 meses de tiempo. Supervivencia global es de menos de 3 años y la supervivencia 5 años es entre el 10 y el 30% más o menos. O sea, ya se empiezan a perder muchos pacientes con una enfermedad limitada que se supone era más se podía tratar y curar. Por eso con la introducción de la inmunoterapia combinada con la quimioterapia son tumores de los que denominamos calientes inflamatorios, por eso responden a la inmunoterapia. Sabemos que este cáncer de pulmón de la pequeña está casi exclusivamente inflamadores. Siempre más pesado sea, más riesgo. En los pulmones es tan raro que menos del 2% de los casos aparecen en las series del mundo. Y en los Estados Unidos, en la estadística que hemos visto precisamente, 13% está entre el 10 y 15% que hemos hablado. La estadificación, lo que hablamos también, esta es la canción desde 1950. Actualmente, en algunos sitios se intentó poner la clasificación TNM, pero en general, neumónicos, cirujanos de toras y oncólogos en el mundo siguen utilizando la clasificación desde 1950 del grupo de estudio veterano de cáncer de pulmón. Enfermedad limitada en la que está localizada en un hemitórax y los ganglios regionales de ese hemitórax que se pueden meter dentro de un campo de radioterapia. Esa es la limitada. Y la extendida, lo que se sabe de ahí, esté más allá, que haya hecho ya metástasis a distancia o que tenga compromiso derrame pleural o pericárdico o compromiso clavicular contra la superclavicular contra la terapia o iliac contra la terapia. Entonces, como vimos, más del 50% de los pacientes están en este grupo, que es lo que vamos a hablar más tarde con los tratamientos. Un paciente con enfermedad extendida usualmente no sobrevive más de 2 meses, si no se trata. A pesar de la sensibilidad grande que se tiene en la quimioterapia, sobre todo basada en platino, eso ya se sabe, pero esos pacientes ya se han hecho estudios en los cuales se demostró que el tratamiento es preferible a dejarlos en observación o darle terapia de soporte, que en otros tumores a veces es una opción, aquí no. Y es importante que así tengan una enfermedad muy avanzada, con mal estado funcional y tengan disfunción orgánica, esos son susceptibles de tratamiento. Les decía yo que son de los poquitos tumores junto con tumores de células germinales y linfomas, que si el paciente está en cuidado intensivo intubado, tiene una plena autoridad para ponerle un tratamiento de quimioterapia a ese paciente, porque sabe que podría responder de forma importante. Más ahora con el advenimiento de los tratamientos de inmunoterapia. Vamos a hablar entonces de Caspian. No son el letrero de arriba, pero Caspian es un estudio fase 3, global, aleatorizado, multicéntrico, en el cual se metieron pacientes con cáncer de pulmón de la pequeña enfermedad extendida que no hubieran recibido tratamiento previo. Y se hicieron 3 grupos diferentes. El grupo 1 es durvalumab con tremelimumab. Aquí combinamos entonces un PL1 con un anti-CTLA4.
tremelimumab es parecido, es de la misma familia de ipilimumab, una anti-CTLA-4, o sea, inmunoterapia combinada asociada a quimioterapia con platino topóxido. El grupo 2 es solo durvalumab con quimioterapia platino topóxido, el grupo 3 solo quimioterapia. Aquí serían 4 ciclos en cada uno, aquí de quimioterapia con platino topóxido 6 ciclos. Y los pacientes que hagan el mantenimiento después de estos 4 ciclos con durvalumab hasta progresión de la enfermedad, aplicada cada 4 semanas o toxicidad inaceptable. Y en el grupo 2 lo mismo, en cambio en el grupo 3 se dejaban en observación. Aquí este tema que alguna vez hicieron una pregunta y la respondieron con respecto a se le podía hacer opcionalmente radioterapia intracraneana profiláctica. Eso cada día se ve menos porque ya no es un dogma. En una época, hace más de 20 años, era obligatorio hacerles cuando respondían muy bien o respondían completo, hacer la radioterapia profiláctica intracraneana. Ya no, en este momento en el mundo esa potestad de lo que uno decida, la gran mayoría de pacientes hoy en día no van a radioterapia profiláctica, hoy en día. Objetivo primero, supervivencia global. Objetivo secundario, supervivencia libre de progresión, tasas de respuesta, calidad de vida, el estado funcional como quedó después del tratamiento, seguridad y tolerabilidad. ¿Cuáles criterios tenían ellos para elegir pacientes? Que fueran mayores de 18 años, que hubiera confirmado histológicamente un cáncer de pulmón en célula pequeña. Se podrían meter pacientes con metástasis cerebrales, esto es importante. Lo que pasa es que ya tendrían que ser en ese momento asintomáticos, o sea, que le hicieron la resonancia o la imagen cerebral y le dieron las lesiones y el paciente no tenía ninguna sintomatología ni convulsiones ni déficit neurológico, o que ya le hubieran hecho tratamiento y estuvieran estables. O sea, es decir, le podría haber hecho previamente el tratamiento con radioterapia y ya es estable la enfermedad. Importante que no hubieran recibido ni esteroides ni infusión en el último mes. Que tuviera un estado funcional que pudiera tolerar un régimen de quimioterapia basado en platino, sea cisplatino o carboplatino, una esperanza de vida mayor o igual a 12 semanas. Y eso es un poquito complejo, lo que les decía, porque eso es muy difícil de establecerlo, que sabe uno que el paciente tiene que tratarlo ya. Que no hubiera recibido inmunoterapia previamente y que tuviera ECOG 0 o 1, que también es un poquito difícil, porque ustedes, lo que hablábamos, un poquito con enfermedad extendida, casi siempre lo veo con un ECOG 2, usualmente porque es raro encontrarlos tan buen estado general. Los criterios de exclusión, que hubiera recibido radioterapia todas previamente, que tuviera un síndrome paraneoplásico de tipo autoinmune, que tuviera una infección activa de cualquier origen, viral, bacteriana, tuberculosis, VIH, hepatitis, que tuviera una enfermedad autoinmune que estuviera activa, o una enfermedad intercorriente no controlada, una enfermedad intersticial, una diabetes mellitus no controlada, o una cardiopatía bien importante que no tuviera control. Esto es más o menos el total de pacientes que se metieron. Del total de pacientes salieron 156 inicialmente, porque 3 murieron y unos que no cumplieron los criterios de inclusión y otros porque no firmaron el consentimiento informado. En total entonces quedaron 805 pacientes que se dividieron en los 3 grupos, 268, 268 y 269. Recuerden el brazo A, durvalumab, tremelimumab, quimioterapia, el brazo B, durvalumab, quimioterapia, el brazo C, solo quimioterapia. Este es el desglose de todos los pacientes. Lo importante es que 30 continuaron el estudio a terminarse en el primer grupo, el grupo A, el grupo B 32 y el grupo B por supuesto 0, porque esos recibían 6 ciclos y quedaban en observación, que era el grupo de quimioterapia. Hablando entonces específicamente de los tratamientos que recibieron los pacientes. Durvalumab del grupo A, más o menos 11 pacientes seguían en curso de tratamiento, en el grupo B 12, el 12%, y pues en el de quimio 0, porque no tenían pues tratamiento activo, porque ya habían terminado. Si hubieran finalizado o descontinuado el tratamiento, 58% en el grupo de tremelimumab durvalumab quimio, 42% en el grupo de durvalumab quimio y 76% en el grupo de quimio.
que hubieran recibido radioterapia posteriormente, en este grupo 3%, en este grupo 8%, aquí ninguno, y nuevas terapias después posteriores para el cáncer, 44, 46 y 46%, muy similar, y más de 2 líneas de tratamiento, 12%, 19% y 18%. Características de los pacientes, y nos damos cuenta en cuanto a edad, sexo, raza, estado funcional, el tipo de enfermedad que tenían, fumador no, eran muy similares en los tres grupos. Miren este caso, esta parte de metástasis cerebrales del grupo inicial, el grupo A era durvalumab, pero el grupo A había más pacientes con metástasis cerebrales, pero en otros dos grupos 10 y 10, y también un poquito más de pacientes con metástasis hepáticas, aquí también similar. Esto es lo mismo, la gráfica original del estudio, donde mostraba que pacientes con metástasis cerebrales y hepáticas se metieron en los tres grupos de investigación. ¿Qué tipo de agentes escogieron al tratamiento? ¿Qué tipo de agentes recibieron? Carboplatino y cisplatino, muy similares en los tres grupos. Como hemos visto alguna vez, hay personas que prefieren más el carboplatino que el cisplatino porque tienen la misma tasa de respuesta y un poco menor de toxicidad, por lo general, a pesar de que la dosis de cisplatino aquí no es 100 miligramos de 75. La cantidad de ciclos, muy similar también, que se dieron más de 5 ciclos. En este caso eran 4 solamente, entonces en estos dos grupos no aplicaría. En este sí, hasta 57% recibieron alrededor de 6 ciclos. La mediana del número de ciclos, 4, 4 y 6. Y la media de duración de la terapia, 12.3 meses, 12.1 y 19 meses, porque recibieron más ciclos de inicial. En cuanto a inmunoterapia, la duración media de durvalumab, entonces aquí fue 23.1 semanas, aquí fue 28 semanas. La dosis, la cantidad de dosis 6, 7, y aquí pues no tenía. Eso es básicamente con respecto a la exposición al tratamiento. Ahora bien, en este corte del 2021 se dieron cuenta que la mediana del número de dosis de durvalumab en el grupo de durvalumab y quimioterapia fue más o menos 7 ciclos, y en el de durvalumab, tremelimumab y quimioterapia 6 ciclos. Y la duración de la exposición, aquí se ve, fue más del primer grupo, el grupo B, que es el durvalumab quimioterapia, a un año 20.4%, 2 años 12% y a 3 años 9%. En este grupo, que es durvalumab con tremelimumab, fue un poquito menor en los 3. Y la media de duración en semanas completas fue 28 semanas en el grupo de durvalumab quimioterapia y 23 durvalumab tremelimumab, o sea, el de la combinación de inmunoterapia. Las tasas de respuesta, supervivencia global. Entonces vemos que la supervivencia global en el grupo de durvalumab, tremelimumab y quimio es mejor que el grupo de quimio sola. Aquí exactamente lo mismo también, pero en el grupo de durvalumab más quimioterapia se logra una hazard ratio de 0.75, aquí es de 0.80, aquí 25% de mejoría en la supervivencia global en el grupo de durvalumab con quimioterapia, comparado con este que, a pesar de que es mejor también que la quimio sola, es inferior a este grupo. El análisis por subgrupos, entonces los que tuvieron carboplatino o cisplatino, todos a favor del grupo de durvalumab más tremelimumab más quimioterapia, y también todos a favor del grupo de durvalumab más quimioterapia, independiente de si era carboplatino, cisplatino, la edad, sexo y estado funcional, metástasis cerebrales o hepáticas. Todos los grupos, la tendencia es estar en el grupo de quimioterapia con inmunoterapia. Supervivencia libre de progresión. En el grupo de tremelimumab, también mejor, durvalumab tremelimumab mejor que quimioterapia sola, pero en el grupo de durvalumab más quimioterapia, la hazard ratio fue mejor, da 8.8, o sea, 20% de disminución de mejor de supervivencia libre de progresión, durvalumab quimio versus durvalumab tremelimumab quimio. Esta gráfica es bien interesante porque aquí sí nos muestra específicamente uno por uno. Entonces,
el grupo de durvalumab más quimioterapia 12.9 meses, durvalumab tremelimumab 10.4 meses y quimioterapia 10.5 meses. La hazard ratio es que fue 0.71, 29% mejor la supervivencia en este grupo comparado con el 19% de este grupo. O sea, agregarle tremelimumab, vamos dando conclusiones al esquema de tratamiento, no nos mejora la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. En cambio, dejando solo durvalumab con quimioterapia, le va a mejorar a los pacientes en general. Y ahorita miraremos otras cosas en cuanto a toxicidad. Esto es lo mismo, todas las curvas a favor de la combinación de inmunoterapia con quimio o la combinación de doble inmuno y bio más quimio también hacia mejor que con quimioterapia sola. Eficacia después de un análisis posterior. Entonces, en el grupo de durvalumab más quimio, supervivencia libre de progresión en el año 2020 se hizo este corte 20% y en el grupo de durvalumab tremelimumab 16%. Seguimos viendo que agregarle tremelimumab al tratamiento no nos mejora supervivencia global y libre de progresión. Por el tipo de progresión o por el sitio de metástasis. Entonces, el tipo de progresión en nuevas lesiones en el grupo de durvalumab quimioterapia 41.4% y de quimio 47.2%, o sea, más lesiones nuevas aparecieron en el grupo de quimio sola y muerte por progresión 14.5% versus 12.7%. Y nuevas lesiones en pulmón, por ejemplo, mayor en el grupo de quimio sola, menor en el grupo de combinación de durvalumab con quimio. En cerebro sí fueron muy similares, exactamente iguales casi. En hígado fue uno mayor en el grupo de quimio, hueso también, y ganglios linfáticos también fueron similares. En cuanto a eventos adversos, nos damos cuenta que en el grupo este, que es el A, durvalumab, tremelimumab, quimioterapia, causó mucho más efectos adversos serios que los otros dos. Neutropenia febril fue similar en los tres, pero neumonía, por ejemplo, fue mayor en el grupo de combinación de inmunoquimio, en vez de durvalumab o quimioterapia sola, hiponatremia también mayor en el grupo de tremelimumab, durvalumab, diarrea también más, embolismo pulmonar el riesgo fue mayor aquí, y mortalidad por cualquier causa fue mayor en el grupo de la combinación de inmuno-inmuno. Entonces, cualquiera que hubiera efectos de eso que hubiera llevado a la muerte fue notablemente superior, el doble que con tremelimumab más quimio y pues, muchas veces más que con quimioterapia sola. Aquí están desglosados todos los efectos adversos combinados los tres y siempre vamos a ver lo mismo. En el grupo de quimioterapia los efectos adversos son importantes, durvalumab con quimioterapia también, pero en el grupo de tremelimumab más duro, más quimio, mucho más. Volvemos a mirar aquí que efectos grado 3 o grado 4 que tienden a ser siempre o iguales o un poquito mayores en el grupo de grado 4 en el grupo de tremelimumab durvalumab. Graves también y que haya ocasionado interrupción del tratamiento el doble comparado con el durvalumab solo con quimio, inmunomediados también mucho más y que condujeron a la muerte también mucho más. En cuanto a metástasis cerebrales, importante porque son pacientes que se complican y mueren rápidamente. En el grupo con metástasis cerebrales, al combinar durvalumab con quimioterapia, se logró supervivencia global de una hazard ratio de 0,79, 21% morir en la supervivencia global. Y sin metástasis cerebrales, una hazard ratio de 0,76, 24% de morir en supervivencia global. O sea, si nos damos cuenta, las curvas siempre son superiores cuando le agregamos la inmunoterapia al tratamiento y aquí específicamente en el análisis de subgrupos vemos que el grupo de durva, quimio, todas hacia este lado en vez del grupo de la línea de quimioterapia que está por este lado. En cuanto a calidad de vida, se ve que en general la calidad de vida es mejor en los pacientes que reciben y durvalumab con quimioterapia en cuanto a función cognitiva, estado general funcional, estado emocional, hay menos déficit funcional y menos déficit cognitivo y pacientes que tenían más actividad social en el grupo de durvalumab con quimioterapia. Respuestas. Entonces,
A pesar de que en los dos grupos hay respuestas, porque nos damos cuenta, por ejemplo, este es el grupo A, tremelimumab, durvalumab, quimioterapia, y este es durvalumab, quimioterapia, solamente 6 hay más respuestas que con el grupo con quimioterapia. Y a 12 meses o 24 meses, si nos damos cuenta, en el grupo de durvalumab, buenas respuestas a 12 meses, en la combinación también, y son superiores a las de quimioterapia sola. Y a 24 meses son similares de durvalumab en el grupo de durvalumab y tremelimumab, pero mucho mejores que con la quimioterapia sola. Conclusión: el uso de quimioterapia asociado a la inmunoterapia con durvalumab solamente, sin combinar el anti-CTLA-4, mejora la supervivencia global y la supervivencia microbiológica de estos pacientes que tienen pronósticos bastante malos, y por eso es un tratamiento que está aprobado en el mundo. El otro estudio, el Power 133, que ya lo habíamos comentado alguna vez, este estudio es también pacientes de enfermedad extendida de célula pequeña, ECOG 01, que no hubieran recibido tratamiento previo, podrían tener metástasis cerebrales asintomáticas. Este es con atezolizumab y se utilizó carboplatino de tripósilo y en este estudio, versus carboplatino de tripósilo 4 ciclos solamente, y se dejó después mantenimiento a atezolizumab y placebo en el grupo de quimioterapia solo. ¿Hasta cuándo? Hasta que comenzara la enfermedad hubiera una toxicidad inaceptable. En los grupos de tratamiento muy similares, muy balanceados en cuanto a edad, sexo, ECOG, o si era fumador o no, carga mutacional o metástasis cerebrales muy similar, y metástasis hepáticas también muy similar. Aquí lo mismo, supervivencia libre de progresión, tanto a 6 meses como a 12 meses, la curva de arriba es la de inmunoterapia con quimio, superior, el seguimiento aquí lleva 14 meses, a un ratio de 0.77, o sea, 23% mejor la supervivencia libre de progresión en el grupo de inmunoquimio. En cuanto a supervivencia global, a 12 meses y a 18 meses, lo mismo, superior el grupo de atezolizumab con quimio versus quimioterapia sola. El seguimiento ya 23 meses, un ratio de 0.76, o sea, 24% mejor la supervivencia global. Efectos adversos. No, ese es el tasa de respuesta. No, las tasas de respuesta, la duración de la respuesta mediana, 4.2 versus 3.9 meses, hasta un hecho de 0.70, 30% mejor respuesta en el grupo de atezolizumab. Y en cuanto a eventos, la tasa libre de eventos a un año fue mejor en el grupo de quimio con inmuno que el de quimio solo. O sea, hicieron más eventos, más deterioro y más eventos los pacientes con quimio sola. La mediana de duración de la respuesta, 4.2 versus 3.9 meses. Siempre uno mira estas estadísticas y dice muy poquito tiempo, pero pues eso es lo que hay. Y los pacientes que siguieron con respuesta, casi 4 veces más el grupo de inmunoquimio que el de quimio sola. Este análisis de subgrupos, pues también independiente de la edad, del sexo, del ECOG, de metástasis cerebrales o metástasis hepáticas, a favor del grupo de atezolizumab con quimio, comparado con el de quimio sola. Aquí para PDL1, independiente de era positivo o negativo, fue mejor para el grupo también de atezolizumab quimio, comparado con la quimioterapia sola. Y las guías, esta es la guía actualizada este año, hace 2 meses se actualizó. Tratamiento primario para enfermedad extendida de célula pequeña, entonces figura carboplatino con etocócido, con atezolizumab, 4 ciclos seguido de mantenimiento con atezolizumab, categoría 1, o carboplatino, etocócido, asociado a durvalumab, y mantenimiento con 4 ciclos también solamente, y luego mantenimiento con durvalumab, categoría 1, o aquí sí se puede combinar con cisplatino también con etocócido, porque en el estudio, si lo recuerdan, combinó carboplatino o cisplatino con durvalumab y mantenimiento con durvalumab. Esta es la primera línea de tratamiento, cualquiera de los dos esquemas.
uno con cisplatina topósito, el otro con cisplatina topósito, el otro con carboplatina topósito combinado también. Si el paciente, bueno, después de que progresa, si el paciente progresó después de 6 meses, se puede hacer nuevamente reintroducir, retratar con el mismo esquema y se da muy vuelve a tener respuesta. Pero si en menos de 6 meses la recaída de la enfermedad, ya la posibilidad de dar el mismo tratamiento no existe, sería meterlo en un ensayo clínico o fluphenextidina, que es un medicamento nuevo, aprobado recientemente en algunos sitios. Aquí en Colombia está pendiente que llegue, pero pues aparentemente va a llegar al año entrante. Y ojalá pudiéramos tener pacientes para poner esa segunda o tercera línea en algún momento. Topotecan, bastante tóxico como lo conocemos, y Virotecan, que es otra opción en la eventualidad de los los anteriores. Y ya aquí lo tenemos aprobado nivolumab y pembrolizumab para célula pequeña, paclitaxel, temozolomida, otros sistemas diferentes, pues el Taxel y citabina. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, yo pues siento que con toda esta presentación, y hoy precisamente estábamos con el doctor Fabio hablando de cómo ha migrado el tratamiento de cáncer en estas últimas 2 décadas. Uno tenía una muy poca expectativa con el paciente de célula pequeña. Realmente, yo creo que cuando tú sabes lo que te contaste con el tema de estos nódulos pulmonares, lo que hablábamos de una enfermedad localizada, ¿cierto? Y esa enfermedad localizada, tú me decías, pero recuperémosla, y ese paciente no tiene ninguna indicación. Oncológica, terapéutica, por querer realmente limpiarle cuando ya uno pensaba que este paciente tenía una enfermedad ya diseminada por base, ¿no? Y ver otras alternativas, pues uno cree que hay muchas cosas por hacer. Después aprendí con vos que había que operarlo, no solamente por diagnóstico, sino como parte del tratamiento. Entonces, creo que el mensaje queda claro, para los que no estamos tan metidos en tanta información de evidencia. Esta es una pequeña, de que está un poquito rezagado, está abriendo mucho más fuerte. No sé si querés compartir algo más. Sí, de acuerdo, Marcelo. El de enfermedad limitada, yo recuerdo esa vez que tuvimos la discusión del caso. Un paciente con enfermedad limitada, operarlo, claro que hay que operarlo, ¿no? Porque siempre se decía, no, la pequeña no se toca. Es que yo como cirujano no lo operaba, ¿eh? Yo lo terminé aprendiendo con vos acá, porque esa es la forma que quiero compartirles. Como en 2 décadas nos encontramos a esto. No solamente opciones de cirugía, sino que ya hay opciones nuevas a pesar de que estamos, no podemos bajar los brazos. Ay, así es. Entonces, para continuar la presentación, yo voy a hablar un poquito de lo que es estadificación de cáncer pulmonar. Para mí, les quiero dar la bienvenida a nuestra nueva neumóloga de la ciudad, la doctora Samara. Además, porque para mí es importante poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo aquí en la región, sobre todo porque Samara está entrenada en intervencionismo, tiene entrenada en EUS. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender, tenemos grandes retos, y hoy voy a poder compartirles un poquito de lo que yo pienso, cómo lo venimos haciendo acá. Sí tengo conflicto de interés, hago parte de los stickers de AstraZeneca, entonces, pues, nuevamente, gracias por considerarnos. El conflicto de interés más grande que tenemos son los pacientes, y ustedes nos apoyan, entonces aquí seguimos trabajando por ese tema. Bueno, yo quiero dejar un mensaje, y no lo voy a demorar mucho porque el tema de información médica a veces se vuelve un poquito denso. Y pues para mí, el mensaje más fuerte que quiero dejar hoy es el reto que tenemos como grupo multidisciplinario en poder ubicar al paciente en el momento real de la enfermedad. En mi caso, yo voy a hablar del carcinoma de células no pequeñas, porque es una otra forma de carcinoma que tiene alguna alternativa terapéutica en principio quirúrgico. Y es poder saber si el paciente está en una etapa inicial, como ya para Paula vamos a hacer un paciente que nos digamos temprano, queremos y lo vamos a curar, si hay que darle algún tipo de ayuda, que le damos. O el paciente que está en una etapa intermedia. Pero ese paciente que está en una etapa intermedia que llamamos localmente avanzada, tenemos que determinar si ese paciente podría ser candidato a una cirugía, ¿no?
Y es ahí donde vamos a enfocarnos hoy en esta presentación. Y está el paciente con enfermedad diseminada, que es otro capítulo, enfermedad metastásica, con todas esas nuevas terapias que están llegando, donde nos han enseñado que esas nuevas terapias están dando muy buenos resultados. Entonces, les voy a hablar un poquito de ese momento, de este paciente que está localmente avanzado, que será que lo operamos, será que lo diagnosticamos. ¿Por qué? Porque el oncólogo Hernando, Ricardo, el profe Luis, necesitan que yo le dé los elementos para que ellos tomen la mejor decisión. Bueno, algunas generalidades que quiero compartirles. Se acuerdan que el pulmón, el tórax, tiene muchos tipos de tumores. Nuestro sitio de interés, pues, como ya Ricardo nos habló, de célula pequeña, de célula no pequeña. Yo les voy a hablar de célula no pequeña. Recordemos que para que uno le dé cáncer, como hablábamos con uno de los estudiantes que me acompañó, investigadores que me acompañó el día de ayer, es como cuando uno va a un casino y manda la ruleta y se tienen que unir varios factores, y eso es lo que hace que se desarrolle el cáncer. Entonces, hay factores muy inherentes al desarrollo y al cuidado celular, asociado con ambientes externos que nos hacen que se desarrolle el cáncer. Entendiendo que el tabaquismo es el factor de riesgo más importante. Bueno, no sé si ustedes saben que estamos en el mes de lucha contra el cáncer de pulmón. Entonces, quiero nuevamente agradecer a Astra por apoyarnos, porque para mí es una forma de luchar, es informar, ¿sí? Y ya Ricardo nos mostró muy bien las estadísticas, pero me parece muy, muy bonita esta imagen. Miren la proporción de lo que puede suceder en el 2040 con respecto al cáncer de pulmón. Cada vez, no es que esto sea esperanzador, es que esto tiene que ser un reto para que trabajemos más en el diagnóstico temprano. Ahí está la clave. Pero miren lo que nos puede pasar con respecto a la incidencia de cáncer que puede suceder, entendiendo que estamos en el cáncer de pulmón en los primeros 5 lugares, que está entre los 2 primeros mortales, y que pues si tenemos una asociación de cáncer con tabaquismo, para todos, pues ahí está la clave de ver cómo disminuimos ese riesgo, y más si lo asociamos al resto. Me encanta que hayan neumólogos acá, porque también el hecho de que uno no tenga exposición a asbesto o exposición a tabaco no quiere decir que también no tengamos riesgo de desarrollar cáncer con otras enfermedades. Entonces, cualquier proceso inflamatorio en el pulmón expone la célula respiratoria a un cáncer de pulmón. Y ahí vamos, inclusive al bajo. Sí, aunque no crean, estamos girando mucho qué está pasando con el vapeo, y no los voy a aplicar, pero lo que se viene va a ser más difícil. Y los jóvenes tienen que mirar cómo realmente, y sobre todo los jóvenes médicos, tienen que entender que esto no es un juego. No, Ricardo, en los años 70 nosotros veíamos al chico Marlboro montado en un caballo y esperábamos la propaganda todos los sábados, y todos queríamos tener botas, sombrero y fumarse un Marlboro. Y hoy en día, pues con todo lo que vemos, creo que no hay duda de que eso no debe suceder. Bueno, entonces con respecto a cómo vamos a estabilizar ese paciente, un reto, ¿no? Si la lesión es pequeña, con ganglios en el mediastino, si la lesión es pequeña, es grande, pero no tiene ganglios en el mediastino, es un reto. Entonces nos sometemos a cómo vamos a abordar. Ahora que se nos toca abordar a través del diagnóstico y estabilización. La broncoscopia no deja de ser uno de los recursos. Profe, mira, hablábamos de la broncoscopia del hospital. Para que todos sepan, ese broncoscopio fue el primer broncoscopio que tuvo Cúcuta en el Hospital Universitario Bravo Meadows, no Olympus, ¿te acuerdas? 15 años de lucha, y ellos luchamos hasta que otra especialidad lo ganó. Pero logramos evolucionar, y aunque ustedes no crean, este año compramos un equipo nuevo que lo pudimos conectar a cámara video. Es una fibra que se puede hacer video, pero sorprendentemente el equipo también se hace. Pero bueno, es como para que sepan lo que sufrimos. Este es un video, ¿cómo va el video? Pues ya. Entonces, para que todos los que no tienen mucha experiencia, Carlos, música,
Es un tumor que está ahí en todo el bloque fuerte derecho, infiltrando la carina casi. Entonces, es un reto que tenemos nosotros ahí. Es una imagen nuestra aquí en el hospital, ¿no? Y tenemos broncoscopia rígida, y tenemos la posibilidad también de hacer abordaje no solamente diagnóstico endoscópico, sino también de mediastino a través de LEUS. No me voy a tener acá, no tenemos en la ciudad. También tenemos navegación y tenemos esta posibilidad también de navegación. Estas son imágenes que se hacen a través de imágenes nuestras. No con el video. En el sistema virtual, a veces tenemos podemos tener una condición médica del paciente que no se ubica en la lesión, entonces es una broncoscopia virtual de cámara que tenemos una visión del bronquio puente derecho fluido, muy parecida a la caso, no tiene nada que ver, no soy ciencia, ¿verdad? Para que me distraigan un poquito ahí con la agenda casi, que no está una tanta. Ricardo trae tablas de sobrevida, yo traigo imágenes de tumores, pero bueno, listo, gracias. Entonces, pues, nosotros, el objetivo al final, yo pienso que no es competir. A mí me gustaba mucho lo que hablábamos hoy en la Junta de Torres, y era que el mensaje es que nosotros no competimos, sino nos apoyamos y tratamos de salir adelante con los recursos que tenemos. Entonces, tenemos broncoscopia, tenemos el EUS, tenemos la mediastinoscopia, que es la forma de entrada a través del mediastino, y la mediastinoscopia se ha ido evolucionando a equipos como video mediastinoscopios, que hoy en día lo que nos permite como cirujanos es inclusive comenzar procedimientos. O sea, por ejemplo, el paciente se califica como estadio inicial y es candidato a cirugía, pero antes de comenzar la lobectomía total, se hace un vaciamiento mediastinal por video mediastinoscopia y se van mirando las estaciones y en tiempo real con patología y con congelación se ve que esas estaciones están limpias para realmente darle al paciente la posibilidad de mejor tratamiento. Es lo ideal, ¿no? Porque en Cúcuta no tenemos una compilación en tiempo real de cirugía. Entonces, pero esto se está haciendo en Colombia y cada vez está tomando más fuerza, ¿no? Y así como creo, ya es una realidad el PET-CT en Cúcuta, va a ser una realidad el EUS y va a ser una realidad la videomediastinoscopia en Cúcuta para la ciudad. Lo más importante es que entre nosotros tengamos claro que son necesidades para lo que estamos haciendo por encima de cualquier frivolidad económica y administrativa. Bueno, más o menos es un esquema que quisiera plantear, y aquí está el tip, ¿no? Cuando uno va a estratificar al paciente, uno tiene que mirar cómo está ese mediastino de las imágenes. ¿Sabes? La pregunta es, si uno tiene una imagen, una tomografía sospechosa, pues hay que parar y hay que confirmarla. La pregunta es, si esa imagen radiológica no te muestra que tiene lesiones en el mediastino, ¿vale la pena hacer un procedimiento invasivo para estabilizar al paciente? Creo que es un reto, ¿no? Yo creo que si la lesión es una lesión central, una lesión grande, definitivamente hay que tratar de hacer una estabilización. Y yo creo que ese es el mensaje. O sea, a veces pasamos, no, que es que el cirujano tiene que decidir, pero también creo que tenemos que llevar la información. El mediastino para mí es el reto. Es el reto que marca un estadio inicial, un estadio intermedio, y diseñó un estadio intermedio, ¿cuál puede ser en su momento un estadio quirúrgico? Y para los oncólogos que ya lo hemos tenido, no es lo mismo que tratarlo localmente avanzado, que no se puede operar, porque ellos entran con una línea diferente, al que podamos hacer un tratamiento y ustedes nos hagan una preparación para luego operar el paciente. Bueno, en números, al final los números, que pasé de línea. Los números son compararle la cirugía mediastinoscópica o la video y el VATS, inclusive. Nosotros quiero contarles que cuando no tenemos la posibilidad de mediastinoscopia, abordamos por toracoscopia y exploramos en mediastino. Es un reto, pero es nuestra obligación, ¿no? Entonces ahí están las cifras. Realmente el rendimiento en general es bueno, los valores predictivos. Y sobre todo, yo creo que en la región, y el comité ha sido testigo, nos ha apoyado en que no debemos tenerle miedo a la mediastinoscopia.
cuando la mediastinoscopia se necesita, hay que hacerla, porque uno no puede dejar simplemente en imágenes o en sospechas, cuando que tenemos que favor de con el PET, a tomar decisiones y luego llevarnos a sorpresa. No estoy adelantando los casos que tengan para comentarles. Entonces, aquí están los que no conocen el EU, después la otra Samara hará parte de comités, nos tendrá un poquito más de experiencia, les pido excusas si de pronto no soy muy preciso, pero es la combinación de una broncooscopia con una técnica de endoscopia, y a través de esa combinación endoscópica y de endo, se puede hacer un abordaje transbronquial para el estudio de las estructuras que hay alrededor de los campos. Más cifras de rendimiento del diagnóstico del mediastino. Y este es un video que tenemos de una video mediastinoscopia. Aquí estamos. El video lo que hace es abrir un espacio muy bueno entre el esternón y lo que ven atrás es la tráquea, y a través de eso podemos ir caminando entre la carina, entre los bronquiopuentes, la pleura mediastinal, y podemos ir disecando y teniendo una muy buena visualización, tratando de hacer un muy buen vaciamiento. Entonces, eso es algo que hacemos. Yo como diplomado, no que lo defienda, sino que es real. Bueno, y esto sería la muestra o el vaciamiento de mediastino que hacemos a través de videotoracoscopia. Esta es una videotoracoscopia. Estamos tomando un grupo ganglionar de la ventana cabo traqueal. Son 4R. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Todo depende de los recursos que tengamos. Bueno, entonces queda claro que la mediastinoscopia tiene múltiples indicaciones, que nuestro objetivo es poder estadificar al paciente. Queda pendiente, y no faltaba hoy, les voy a hacer un adelanto de la novena clasificación, pero ya es una realidad, se viene, y se viene mucho basado en eso, en el mediastino y en la enfermedad diseminada. Entonces, seguramente pues, vamos a seguir trabajando cómo hacemos la clasificación y la importancia de este espacio del grupo multidisciplinario, donde sospechamos, diagnosticamos, planteamos tratamiento y hacemos seguimiento. En estos 5 años hemos tenido casos donde hemos tenido la posibilidad de esos momentos múltiples, de los roles del grupo multidisciplinario, de la importancia de saber, miren lo que impacta un N2. Un N1, N2, N1, N2, miren cómo cambia y cómo podemos tener enfermedades en estadios tempranos a enfermedades localmente avanzadas, quirúrgicas o no quirúrgicas. Entonces, es una gran heterogeneidad lo que tenemos en estos pacientes. Definir si es operable o no, definir si hay que hacer un estudio de mediastino, pues es un reto. Aquí tengo algún tipo de comparación entre el EUS, mediastinoscopia extendida, BAM, que es el vaciamiento por mediastinoscopia, y pero en general todos están por encima del 90%. Entonces no nos puede dar ni idea, si tenemos unos recursos, si estamos acá, de considerarlo, ¿no? Entonces, recuerden que hay pacientes que no se deben operar, dependiendo si nos estadificamos de una forma diferente. Y en general, les quiero comentar que cuando ya el paciente no es secable, como ya les hablaba, pues el oncólogo tendrá que tomar decisiones basadas en los elementos que nosotros entregamos. Ojo a esto, ¿no? Tamaño del tumor y posibilidad de tamaño ganglionar. Entonces, miren cómo se va subiendo progresivamente la posibilidad de enfermedad localmente avanzada, cómo cambian los 3A o 3B, ¿no? Y eso es como el reto que queremos hacer. Entonces, hay alguna pausa para nuevamente reforzarles la importancia de la estadificación del mediastino. Yo creo que ya han notado que cada paciente que tenga alguna duda, pues lo traemos a este espacio, aquí lo discutimos, y siempre no hemos venido a utilizar métodos invasivos que nos dan 100% de seguridad diagnóstica. Y lo otro es la enfermedad diseminada que arranca simplemente una toracentesis, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo hablar de la diferenectomía cuando hacemos vaciamiento mediastinal? Estos son los requisitos cuando es radical, deben haber 18 ganglios para hacer, y en lo posible esa diferenectomía se debe acompañar en lo posible de una patología o un patólogo en tiempo real
ROS que nos permita mirar si lo que estamos sacando es representativo y si está comprometido o no para seguir adelante. Entonces, no se debe olvidar ahí, pero son criterios de irreflectabilidad cuando hay un N3, cuando hay una enfermedad voluminosa, cuando hay múltiples ganglios y cuando el ganglio, es un concepto no sé si sea nuevo, pero sí fue nuevo para mí, cuando el ganglio está comprometido y se sale de su cápsula. Criterio de mal pronóstico y tal vez de irreflectabilidad. Y de inoperabilidad es que cuando el paciente tiene una cantidad de condiciones médicas que nos contraindican el procedimiento. Entonces, son clínica exitosa. Recuerden lo que siempre Hernando nos ha fortalecido aquí en la tercera. Me quedó absolutamente claro para todos. Y la importancia de las muestras y el testeo, que es lo que queremos hacer todos en la manejo de una buena muestra. Por ejemplo, Fabio, cuando nosotros hacemos enfermedad benigna, uno tiende a no tocar la muestra y aislarla con formol para que el patólogo tenga una muestra integral, pero cuando hay cáncer sí hay que abrirla, hay que fijarla y abrirla para que se fije bien, sobre todo las muestras patológicas, como el mensaje que tiene detrás de estas imágenes. Y después recuerden que hoy en día, así como nosotros nos estamos retando, Ricardo, en las terapias médicas, en las terapias oncológicas, luego en las edificaciones de centros quirúrgicos, ya existe también un plan de diagnóstico patológico. Y casi que un patólogo para poder hacer un estudio oncológico puede demorarse casi lo que se demuestra solamente en 10 estudios de patología normal, se puede demorar el tiempo lo que necesitaría para hacer un estudio vicioso de estadificación funcional. Pero eso quiere decir el mensaje que quiere dar. Y bueno, gracias a que tengan una campaña. La estadificación patológica postoperatoria es fundamental porque es la que realmente va a impactar. Entonces, sí, profe. No sé si es el lugar, hoy hay una parte que es el euros. En este momento en España hay las veces el signo y el signo en Europa. Entonces estamos haciendo los que acaba de con cosas especiales que es el tiempo real y es el mundo en estos procesos en España en el tiempo se hace individual que es una es importante la incertidumbre que han hablado tanto como comentado hoy en un caso pero esa es la parte con las otras hay un médico español Cartagena, y él hizo una técnica especial para la euros y es un estudio probablemente para avanzar esa parte de esta técnica. Yo creo que es un reto, Pablo, o sea, nosotros tener calidad en las limitaciones regionales no quiere decir que nosotros no tengamos el conocimiento de lo que está pasando. Claro, o sea, debe ser y seguirá siendo un reto y por lo menos que este comité seguirá jalando en ese escenario. O sea, que lo que está pasando en el mundo no puedes conocer lo que tenemos. Sí, o sea, como vamos lo que tenemos, pero seguramente vienen nuevas técnicas. Y bueno, y es el mensaje más importante, el N2 oculto, ese es el reto. O sea, imagínense la frustración que teníamos nosotros antes cuando clasificábamos un paciente estadio 1 y 2 porque el N era o el 0 o el 1. Y cuando hacíamos la cirugía y lo hacíamos al paciente, y salía el N2 positivo. Entonces uno decía, ¿será que ese paciente realmente se debe recuperar? Entonces, para mí sí, no deja de ser un chistecito ahí, y es ahí donde yo creo que mi presentación está enfocada casi que a enseñarme a mí mismo que cada vez tengo que trabajar más porque ese mediastino esté lo mejor estudiado posible. Y perdónenme los de imágenes, puede estar muy bien estudiado por imágenes, pero si no tenemos una confirmación histopatológica, realmente no estamos dando al paciente una información real.
No, sí, tiempo de acuerdo, cuando había tumores pulmonares izquierdos, todos los dedos superiores izquierdos, había que hacer toda la copia de rigor para ver cuál se secaba. Una pausa de lado izquierdo que son unos tumores muy difíciles. Claro, sobre todo, pues, comentarles que el drenaje linfático definitivamente tiene un comportamiento anatómico diferente que se refleja también el comportamiento oncológico. No es lo mismo el drenaje linfático derecho que el drenaje linfático izquierdo, ¿no? Es un gran reto. Adri. Siempre que tenía cáncer pulmonar, me reventaban por inmediato y por supuesto, como que se los toca y expresarse, no puede comunicar esta organización, finalmente vaya así puede ser un tumor de uno por el tamaño pequeñito, de dimensión normal, Y para todo, ¿qué queremos también? Poder hacer un estudio de medicina con técnicas mínimas, con menos trauma al paciente, con menos agresión. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en equipo, desde la mediastinotomía anterior, con una incisión de chámbara, luego giramos a la mediastinoscopia, luego giramos a la mediastinoscopia, y paralelamente se desarrolla todo lo que es EUS y EUS, que vino realmente a darnos una gran mano para poder tener la mejor información. Entonces, Hernando. Yo creo que este tema en algún momento lo hemos tratado y entre una de las preguntas que siempre hago es si en Cúcuta realmente a todos los pacientes también por la ausencia de PET o TAC que finalmente a veces no nos ayuda mucho, ya un poco mejor, que deberían ser todos los pacientes con cáncer llevados a mediastinoscopio. Es una pregunta. Y la otra, a cuáles pacientes, pues la misma pregunta, a cuáles no deberían ser enviados a mediastinoscopia. Yo creo que es una discusión que se ha planteado las días, Hernán, dependiendo del tamaño del tumor, la localización, las imágenes, las sospechosas o no. Pero yo voy a decirles algo, independientemente, y al final no es que yo me salga con niveles de evidencia. Por ejemplo, como cirujano, ¿ustedes creen que a mí no me gustaría que el paciente que yo te sea lo más estudiado posible? Que yo sí sé que si voy a hacer una cirugía oncológica, es porque está realmente en un estadio inicial que realmente va a impactar la sobrevida. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si yo hago una cirugía oncológica en un paciente localmente avanzado donde no había indicación de cirugía? Entonces no sé si te responda. Sé que sigue siendo una discusión, porque una cosa son las guías que ya están publicadas y europeas, pero cuando ustedes sienten en un espacio de esto, no solamente aquí nosotros localmente, sino nacional e internacional, hay grupos donde definitivamente si ellos no hacen estudios de medicina histopatológico, no siguen adelante. Aquí en Cúcuta, por ejemplo, yo pienso que todos deberían llevar al médico. Aquí lo que estamos tratando es traernos al comité de cáncer para que todos nos apoyen. Sí, claro, que todos apoyen. Pero entiendan el principio, antes que se me imagínense que comenzáramos primero con una videomediastinoscopia e hiciéramos un vaciamiento escalonado del paciente con ROS para poder confirmar si hay compromiso o no. Casi que eso nos garantizaría, y eso es lo que se está tratando de hacer en el mundo, que cuando se haga la lobotomía y se tenga la tranquilidad de que se mediastina está libre. ¿Saben? Que ya hacemos ecografía a todos los pacientes que tenían un tumor de mayor y igual a 3 centímetros de ubicación central y que tenían un NF1. Esos ellos sí iban a ecografía, por supuesto todos los senados están en eso, pero todos estos siempre iban a ecografía. Pero les cuento que hay grupos en Colombia que independientemente de eso no operan al paciente si no le hacen un estudio patológico de medicina, cualquiera que sea. Y yo no tengo que pensar, no, si quieren operar, si quieren facturar, como siempre, ¿no? Lo que queremos es estar seguros. No, pero sí.
que eso era también en Zaragoza, era, pero igual hacía endoscopia, por ejemplo, pero por eso yo ponía el escenario aquí, es que, a ver, que no, como hacemos endoscopia, pues, a ver, en la endoscopia, en pacientes en que las imágenes, o sea, yo diría que todos los que no son estadio 4 deberían ir a ver. Oigan, y saben que es lo más delicado, gracias a este comité que llevamos 5 años, nosotros nos reunimos a hablar y a preguntar. Antes no nos conectábamos, no nos hablábamos. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba un paciente de una clínica a otra, y llegaban con historia, no estoy diciendo que se competen, pero se desconocía toda esa discusión, y terminábamos casi que, por así unificando la conducta del grupo sin saber por qué se hizo, por qué no se hizo. Entonces, yo pienso que eso es parte que tenemos y es la forma de fortalecer este comité, y seguir pues, con estas inquietudes. Hernán, tú sabes que hoy haber traído esta charla es que le deja el mensaje a todos, y aquí están las conclusiones, de la importancia de la estadificación de Mediastim, de la importancia de descartar siempre ese M2, de la importancia del trabajo multidisciplinario, de la importancia del superpoder, que yo siempre digo a los investigadores, que llaman conocimiento, para poder saber hacer bien las cosas. Claro, no es coger a un paciente y explorar el destino porque sí, hay unas guías claras, pero yo creo que cada paciente nos reta, y aquí está el comité para traer, un comité que está activo, ya estamos haciendo casi que 2 comités al mes, y eso es un espacio bonito para acá. Entonces, para finalizar, ahí tengo algunas diabluras que yo hago como para ver qué es lo que tenemos en Cúcuta. Lo que tenemos en Cúcuta es tratar de hacer mucha medicina, ahí estoy, yo no estoy defendiendo los quirúrgicos, sino mostrándoles que es una alternativa para estudiarse en medicina. Y bueno, entonces, pues esta es una imagen que me parece muy emotiva bueno, la cosa no me funcionó y no quiero llorar bien más. Ahí está. Esto me parece que es un ejercicio. Aprovecho el momento para hacer cuña. La semana entrante nos invitaron, y el día, no sé si va a estar aquí, el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Vamos a estar hablando con la doctora Serna sobre el tema de vapeadores, cáncer de pulmón. Ahí los invitamos para que nos acompañen. Y decirles que antes de que comenzáramos esta presentación, no es porque queríamos demorarnos, sino que estábamos madurando una idea donde ya Astra está comprometida para el próximo congreso, simposio de oncología torácica que vamos a hacer a finales de enero del 2024. Entonces ya tenemos el apoyo, y el apoyo se logra por el trabajo que ha tenido el comité en estos 5 años. Entonces, muchas gracias por tenernos en cuenta. Estoy seguro que siempre no nos van a dejar solitos, y muchas gracias.